La sentencia trata del proceso laboral que Antonio Sanz instauró en contra de la Corporación Club Deportes Tolima. El jugador de fútbol solicita que se declare que entre él y el club deportivo existió un contrato de trabajo y que su último salario ascendió a 5 millones, de acuerdo con el contrato de trabajo y un contrato de cesión de derechos de publicidad, por el cual recibía una suma no constitutiva de salario de 4.250.000 y de salario tan solo 750.000. En marzo del 2005 sufre un accidente de trabajo y luego un procedimiento quirúrgico se determina que no puede volver a jugar fútbol. Tanto la EPS como la ARL reconoce y notifica al club deportivo que la patología es ocupacional, pero la indemnización percibida por el jugador no corresponde, ya que la cotización de la seguridad social era sobre el salario de 750.000. En octubre, el club deportivo suspende el pago de los salarios. Debido a dichas presiones, el jugador suscribe una conciliación preelaborada por el club deportivo. La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, admite la ocurrencia del accidente de trabajo y la notificación por parte de la EPS y ARL. Los demás soportes los negó. La sentencia de primera instancia absolvió al club deportivo de las pretensiones en su contra y la de segunda instancia confirma la primera sentencia. Por medio del recurso de casación, el demandante solicita que la Corte case la sentencia y se revoque el fallo de primer grado. Refiere que la infracción legal fue consecuencia de determinar que ambos contratos eran independientes y que los pagos recibidos por el segundo no tenían carácter salarial. Además, dar por válida el acta de conciliación, la cual violó sus derechos al tomar un salario que no correspondía. El demandado se opone a los cargos y manifiesta que el contrato comercial es autónomo del laboral. En cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, finalmente la demanda de casación tiene éxito y en consecuencia se casará la sentencia en su plenitud, debido a que los supuestos pagos del contrato de cesión de derechos de publicidad se causaban por la participación del jugador en los torneos, es decir, no están ligados a la explotación de su imagen, sino a la actividad deportiva para la cual se vinculó laboralmente. Los dineros pagados por la Corporación Club Deportes Tolima bajo la denominación cesión de derechos de publicidad son o no constitutivos del salario. El principio de favorabilidad indica que cuando coexisten normas laborales de distinto origen que regulan una misma materia y se aplican a la solución del mismo caso, se aplica entonces a la norma más favorable al trabajador. Fue acertado ya que se determinó que el contrato de cesión de derechos de publicidad es un accesorio del contrato laboral protegiendo los derechos del trabajador. Indurrubio pro operario. Indica la existencia de una sola norma que admite dos o más interpretaciones diversas aplicables a un hecho concreto. Entonces, en este caso se toma la interpretación más favorable al trabajador. Este principio no lo aplicaron los jueces de primera y segunda instancia, por lo que no analizaron las pruebas que favorecían al trabajador, absolviendo la Corporación Club Deportes Tolima. Primacia de la realidad. Dispone que una vez reunidos los elementos del contrato de trabajo, se presume que existe este y no deja de serlo por la razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Es acertado debido a que el contrato de cesión de derechos de publicidad contaba con cláusulas de subordinación, dependía su duración y remuneración a la existencia del contrato de trabajo, por lo que se determinó que en realidad era un accesorio del contrato laboral, no como lo quería hacer ver la corporación como un contrato independiente al laboral. Principio de irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Pretende por medio de la protección al trabajador evitar que la igualdad formal se convierta en una justificación de la desigualdad real existente. Su aplicación es acertada ya que el jugador renuncia a sus derechos por la presión de la corporación, tanto económica como anímica. El jugador celebró contratos laborales a término fijo y por duración de obra o labor contratada, entre los cuales no hubo solución de continuidad, y paralelamente fue conminado a firmar un contrato denominado cesión de derechos de continuidad. ¿Qué es la concurrencia de contratos? Es cuando un empleador tiene con un mismo trabajador varios contratos suscritos simultáneamente, algunas veces ambos de naturaleza laboral y en algunos casos uno laboral y otro de naturaleza civil, como es el contrato de prestación de servicio. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 25, concurrencia de contratos. Aunque el contrato de trabajo
se presente involucrado o en concurrencia con otro u otros, no se pierde su naturaleza y le son aplicables, por lo tanto, las normas de este código. La Corte consideró que esta figura no aplicaba porque a la luz de los documentos citados, los pagos derivados de los impropiamente llamados contratos de cesión de derechos de publicidad realmente estaban encaminados a retribuir directamente los servicios profesionales del demandante por su participación en los torneos profesionales Primera A del fútbol colombiano. Al considerar que un pago no constituye salario, significa que esos pagos no conforman parte de la base para el cálculo de las prestaciones sociales, aportes para fiscales ni de la seguridad social. Lo anterior entonces beneficia a las empresas porque les permite reducir su carga prestacional y parafiscal, que por demás es bien costosa, puesto que por estos conceptos la empresa debe pagar aproximadamente un 45% del salario, pero al empleado sus beneficios le disminuyen, puesto que sus prestaciones, como la prima de servicios y las cesantías y los aportes a fondos de pensión, al tener una base inferior, se ven menoscabadas. Consideramos que sí, dado que al invalidar el acta de conciliación y al haber casado la Corte Suprema la sentencia proferida el 21 de octubre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el jugador tiene la posibilidad de demostrar que su supuesto salario por contratos de cesión de derechos de publicidad es constitutivo del salario laboral y así poder obtener la indemnización correcta por su incapacidad. La consecuencia más relevante sería que no podrían usar como figura los contratos de cesión de derechos de publicidad para reducir su carga prestacional, dado que estos serían catalogados como accesorios al contrato laboral y por ende constitutivos de salario, sobre el cual se harían las liquidaciones de prestaciones sociales y seguridad social. No, la decisión es acorde a lo requerido por el demandante, dado que invalidó la conciliación y solicitó pruebas para tomar la decisión final en cuanto a la correcta liquidación de la indemnización del jugador.